Hola, bienvenido a la estación La Voz de Borinquen. Estamos transmitiendo, como ustedes saben, desde la bella ciudad de San Sebastián, Puerto Rico, y estamos transmitiendo también de la ciudad de Daytona Beach, Florida, y para la diáspora puertorriqueña en Orlando, Florida, y a nivel mundial, porque la emisora se escucha en todo el mundo. Hoy, ya ustedes saben que de vez en cuando hacemos programas de entrevista o plática o como ustedes deseen llamarle, pero antes de comenzar, quiero decirle que si usted tiene internet y tiene problemas con internet y desea escucharnos por su celular, puede marcar el teléfono 667-930-9400, solo para Puerto Rico y los Estados Unidos. Ahora, si quiere comunicarte con la estación, lo puede hacer escribiendo un correo electrónico a la voz de Borinquen @gmx.com. Hoy pues está conmigo en entrevista. Tengo a Efraín Cabrera. Es un joven que le gusta la política y lo cual pues lo he traído aquí a platicar conmigo, siendo que hallo eso pues que un joven se involucre en la política tan cortera. Efraín, ¿cómo está? Efraín. Genial, aquí me alegro de platicar un poco con usted. Muchísimas gracias. Me puede llamar tú también. Nosotros a los puertorriqueños nos tuteamos, como decimos, y eh, Mm, si me dice usted, pues me hace más viejo de lo que soy, aunque estoy viejo ya, pero así pues creo que hablando de tú a tú, pues se siente uno más a gusto. Tú eres de Canarias, ¿no? sí, de Tenerife en concreto. Pues los de Canarias y los de Puerto Rico tienen, yo creo que nos llevamos la sangre mutuamente porque la mayoría que emigraron a Puerto Rico son Canarias, de Canarias y de otros lugares también, pero mayormente de Canarias. Eh, Te pregunto, porque mira, en cuanto a política, yo no sé bastante con relación a lo de la península. Cuéntame de las Islas Canarias. ¿Cómo se allegaron a España? ¿Cómo fueron parte de España? Sí, Bueno, para empezar, te quiero introducir que yo tengo una visión particular de Canarias sí. y digo que las Islas Canarias fueron la prueba de lo que luego hicieron los conquistadores, y pongo entre comillas, porque luego explicaré por qué pongo entre comillas, conquistadores, de lo que fue, después sería la llegada de los castellanos a América. Eh, Voy a explicar brevemente. Hay una serie de islas al principio de 1400, si no me equivoco, por Alfonso XII, creo, si no me equivoco, pues Ujú. concede a unos franceses que luego va a ser famoso un apellido canario que es descendiente de esos conquistadores normandos, que es el Betancourt. Pues ellos conquistan una serie de islas al nombre suyo, claro, o sea, son de su dominio esas islas concretas. Sin embargo, están sujetas o son parte de lo que es Castilla, pero bajo el mando de ellos. Mientras que luego, por la expansión portuguesa por el Atlántico, con la conquista de las Azores, Madeira, la llegada del Golfo de Guinea, incluso, pues ya dijeron los reyes católicos, ya en esa época dijeron, vamos a acabar con el proceso de conquista de Canarias. Eh, ¿Qué ocurrió? Que una serie, que las islas restantes, que eran La Palma, Tenerife y Gran Canaria, fueron conquistadas ya bajo un título de promoción directamente de la corona, y la corona como tal mandó a personas que quisieran conquistar dichos territorios. Ahora, quiero explicar primero quiénes vivían antiguamente en Canarias. Se dice que estas personas que vivían tenían un origen beber, es decir, de lo que es hoy actualmente las zonas montañosas de Marruecos, lo que es Argelia y Túnez. Esa gente, eh, aunque sea el término estrictamente incorrecto, porque al final lo que voy a decir es solo un grupo que gobernaba en Tenerife, pero así se denomina el conjunto, que son los guanches. Los guanches eran una especie, eran un conjunto de sociedades tribales en las cuales, por ejemplo,
no tenían conocimientos de metalurgia, pero sí tenían mucho contexto con la cerámica, eran muy buenos pescadores, eran muy buenos pastores de ganado y sobre todo con el tema de la cabra. De ahí que en Canarias sea muy famoso el queso de cabra. Ujú. Dicho todo esto, eh, ¿por qué considero que Canarias es la antesala de la conquista de América? Porque, por ejemplo, es verdad que sí se cometieron ciertos abusos, pero como todo proceso de conquista, siempre hay abusos de uno y de otro. Sin embargo, hay un documento en 1490 que acredita que Isabel la Católica, cuando se enteraron de que trajeron, si no me equivoco, creo que es al Mensei Bencomo, que es como uno de los jefes de las tribus de los guanches que había en Tenerife, pues dijeron, este señor lo quiero de vuelta a Canarias. Y ordenaron que devolvieran a él y a todos los esclavos de vuelta a Canarias. Y ahí se empezaron a dar una serie de leyes que protegieran a esos grupos. ¿Qué pasó con estos grupos? Que también, como ellos no estaban adaptados al tema de porque algo parecido como pasó con América con el tema de las enfermedades, que llegaron, ellos no estaban bien, y pues se extinguieron muchos, pero no por genocidio, como muchos nacionalistas canarios, que por suerte son pocos, nos quieren decir. Un poco similar con los indigenistas, básicamente. Ujú. Y después, fundamentalmente, ha habido un proceso de mestizaje y también como de asemejamiento de esos territorios a España. Y también hay una gran influencia de andaluces, de gallegos, de incluso gente de Italia, bueno, lo que es actualmente Italia, de lo que es Génova. De hecho, en Canarias es famoso un apellido que es Da Ponte, que era una familia noble muy importante que fue una de las principales promotoras del desarrollo económico de Canarias en esa época con el tema de la caña de azúcar, por ejemplo. Sí. Perdón, viendo la relación la historia que me cuenta de las Islas Canarias, eh, Canarias en la actualidad es una comunidad de España. ¿Cómo se sienten ustedes? O explícame la relación política que tiene Canarias con España, siendo que Canarias está en el continente africano, y tú sabes que los puertorriqueños están buscando la reunificación con España, y pues viajar de Madrid a Canarias creo que son 2 horas y media, y es una distancia Mm, bastante, eh, importante. sí, importante. Y también tiene que ser por avión y por barco, por supuesto, pero si quiere más rápido por avión. ¿Cuál es la relación política entre España y Canarias? La relación política actual entre Canarias y España, yo diría que es verdad que sí tenemos servicios públicos, tenemos sanidad gratuita, tenemos, por ejemplo, tenemos una educación pública gratuita, tenemos una serie de garantías materiales en muchos aspectos, tenemos una seguridad social importante, que para que no lo sepa, la seguridad social en España aquí es que te cubren muchas cuestiones laborales para el tema de daños, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, quitando el tema de lo Obamacare o algo así, creo que se llama, no es tan garantista es, lo que estoy diciendo como el que hay en España, porque directamente eso se sufraga con impuestos y afecta a todos, incluso para la gente que viene, sobre todo con el tema de los inmigrantes, tiene una serie de derechos, incluso al llegar, que no todos los países del mundo acogen cuando llegan los inmigrantes. Dicho todo esto, yo también creo que Canarias tiene, está muy asimilada a lo que es España, porque al final existe una igualdad de condiciones en el trato de todas las comunidades autónomas, exceptuando aquellas que fomentan un nacionalismo regionalista, que al final, en el fondo, son muchas. ¿Por qué? Porque que el sistema en sí mismo está diseñado para fragmentar territorialmente España, pero en cuanto a temas de lo que a la gente le importa, que es comer, dormir y tener trabajo y poder desarrollarse como ser humano, eso sí, sí ve una notable diferencia con Puerto Rico.
porque en Puerto Rico no hay, yo he visto como hay leyes literalmente que te quitan la propiedad. Yo me atrevería a decir que eso no lo veo ni de tal, o sea, pues, estamos hablando de cosas que, que a mí me sorprende, entre comillas, porque ya sé un poco cómo va esto, pero a este punto, y también veo que culturalmente se respetan mucho las tradiciones de esa región. Es decir, por ejemplo, aunque es verdad que hay algunas tradiciones que se han creado artificialmente con la Constitución del 78, pero hay otras que sí prevalecen. Por ejemplo, un ejemplo muy típico, nosotros en Canarias tenemos una festividad llamada una serie de festividades en cada uno de los pueblos que se llaman romerías. Ujú. Y eso se hace con una ropa típica de Canarias, que es diferente en cada isla. Entonces, ahí lo que se hace es como una mezcla de festividad religiosa, pero también de comunidad, de festejar que somos parte de un pueblo, que no de pueblo en el sentido de nación, sino un pueblo como comunidad. Entonces, es muy también interesante ver cómo se respeta eso, mientras que, por ejemplo, en Puerto Rico yo veo como literalmente quieren sustituir el español por el inglés, cosa que solo se lo he visto hacer aquí, que creo que eso lo propuso Kissinger, porque visto lo visto, esa cosa solo la ha hecho Kissinger, la verdad, y todo el mundo creo que más o menos formado sabe quién es Kissinger realmente. Sí, sí. ¿Tú te sientes a gusto de que Canarias sea una comunidad de España? Claro que me siento a gusto, que sienta, independiente de que sea comunidad o cualquier otra forma, siempre que sea un trato igual al resto de los territorios que forman España, me siento a gusto, porque yo soy español, no soy otra cosa que no sea eso. Sí, yo te entiendo, pero no hay grupos que buscan más o menos independizarse de España, o creo que he oído que hay grupos así. Sí, 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 pero como expliqué, yo lo puedo explicar un poco mejor de todos modos. Básicamente, a ver, en España hay un problema muy grave, que es la Ujú. cuestión de los nacionalismos. Claro. Sí, Lo voy a explicar de un modo muy sencillo, porque esto es un tema muy complejo que esto ya se lleva estudiando desde el siglo XIX. Entonces, yo para ir al grano, diría que por la forma al Estado español reconocer que todos los territorios que son cada uno de ellas una comunidad autónoma está reconociendo una especie de nación. ¿Cuál es el problema de esto? El problema no es tanto de que tengas unos derechos, unos accesos a la sanidad y todas esas historias. El problema está que está sustituyendo unos valores comunes que es España, que es una cosa real, no es una cosa inventada en mi cabeza, es una cosa demostrada a través de la historia, los casamientos, los matrimonios, las costumbres, la cultura. Existe objetivamente España, pero no existe objetivamente una nación canaria, una nación catalana, una nación vasca. Eso es un invento de los nacionalismos. ¿Qué pasa? Que con el régimen del 78, mira, en el artículo 2 de la Constitución española dice, España es una nación indivisible. Sin embargo, dice, se reconocerán las diversas nacionalidades. Hay una contradicción clarividente, porque estás diciendo que es una nación indivisible, pero sin embargo me estás diciendo en el siguiente párrafo que son varias. Y eso es sí, muy peligroso, porque das paso también a un grupo de personas que ya sabemos un poco todos cómo es, que ha sido Bolívar, que estamos a ese tipo de políticos, que son unos oportunistas que intentan constituir unos regímenes políticos que obliguen al resto de lo que compone España. Voy a ir a un ejemplo muy claro, Cataluña. Cataluña, lo que busca, muchos piensan que lo que busca es independizarse, pero realmente, voy a la fuente que es Prat de la Riba, que es el padre del nacionalismo catalán, es lo que decía ser una nación dentro de España, a lo que voy, que ellos quieren privilegios sobre el resto de los españoles. Ahora que haya conjunto de catalanes independentistas que no estén de acuerdo con ese principio de la Riba, probablemente los haya. Pero a lo que voy es que el problema
es que se está fomentando unos nacionalismos que están disgregando a la nación, a la única nación que hay. Que yo no digo que no se hable catalán. Yo no soy ese, yo no, yo creo que una nación es tan diversa y tan rica que pa qué hablo un único idioma. No pasa nada porque ellos hablen catalán, nos enriquecemos todos. Al final piensen que el idioma más parecido al catalán no es el francés, es el español. Por una cuestión muy sencilla. Cuando tú dices al final se rigen por los mismos artículos que en el castellano, aunque a mí no me gusta llamar castellano, pero bueno. Sí, sí. Dicho todo este para abajo, la creación del nacionalismo es una consecución de un régimen político que está mal hecho, muy mal hecho, porque porque es un germen de autodestrucción. Y quiero dar una pista. Ya mencioné antes a Kissinger, pero quiero mencionarlo aquí otra vez por una cuestión muy importante. Kissinger, durante la transición española, yo la llamo mejor transacción, eh, quiso quiso hacer que España fuera un estado de facto federal, en contra de lo que es históricamente España, que España ha sido un estado que tras la llegada de los Borbones se ha centralizado en muchos aspectos, pero sin embargo se han conservado algunos fueros, hasta las guerras carlistas del siglo XIX. ¿Qué pasa? Que todo ese proceso, después de eso, provocó lo que ya sabemos en el siglo XIX que pasó con España, la balcanización del imperio. Hablando claro, ¿qué pasa? Kissinger, sabiendo que una España fuerte y con una administración fuerte, podría hacerle mucho daño porque los intereses de España se enfocarían en América, lo que hace es lo siguiente. Vamos a hacer que Juan Carlos sea el rey y no Don Juan, porque Don Juan, no sé si lo conocen realmente, era el heredero de la corona española. ¿Qué Sí, sí. pasa? ¿Qué pasa? Y esto sé de primera mano. ¿Por qué? Porque el que ayudaba a Don Juan, Don Antonio García Trevijano, que promovía un sistema político que se respetara las características de las regiones que componen España, pero a la vez respetando el único sujeto político que es la nación española y no la nación vasca catalana. Y así, lo que hace él es decir, vamos a instaurar un sistema basado en una representación real, etc, etc. Lo voy a explicar, pero es muy complejo a lo que voy. Respondiendo a tu pregunta, Kissinger lo que hizo es crear a través del sistema proporcional, es decir, un sistema que se identifique con las ideologías, es decir, y además colocamos en esas ideologías a gente que no ha entrado en el pastel de lo que es el Congreso de los Diputados y el Senado y la presidencia, lo que no entra ahí, lo metemos en la autonomía. Por eso, a veces, en España se dice que se habla de duplicidades presupuestarias. ¿Por qué? Porque existe dobles presupuestos para las comunidades autónomas y hay un despilfarro de dinero importante. ¿Y a dónde va eso? Desgraciadamente a las manos que no tiene que ir. ¿Y qué pasa? Que se utiliza todo esto para fomentar regionalismo. Por eso yo veo muy peligroso que la cuestión nacional de España yo la veo en peligro si no se hace una reforma. Sin embargo, en cuanto le concierne a Puerto Rico, vamos, sus garantías como territorio íntegro de España, su acceso a la educación, sanidad, todas esas cuestiones y su preservación de sus características regionales dentro de lo que ellos defienden que son españoles, vamos, como anillo al dedo, como anillo al dedo. No sé si he Ahora, respondido a tu sí, te pregunta. pregunto yo, ¿cómo se podría corregir todo esto que hizo Kissinger allá? ¿Se podría? Pues, sí, creo que se puede. De hecho, voy a introducirte también porque yo también estoy en esto. Yo, desde los 14 años, Ujú. llámeme loco, pero es así, desde los 14 años yo me formo en teoría política, en economía, en estas cuestiones. No porque me guste estar en un parlamento haciendo eso, a mí no me gusta. A mí lo que me gusta es porque yo, al crecer, descubrí ya te lo mencioné, a un señor llamado Don Antonio García Trevijano. Este señor defendía algo que en España no existe, pero que si conquista España, muchos de los problemas que tiene España se acabarían de un plomazo. Y voy a explicar, y para esto
voy a exponer aquí un libro que es Sí, muy sí. importante. Aquí dice teoría pura de la República Constitucional, pero también se puede aplicar a una monarquía, a pesar Ujú. de que algunos digan que no, pero se puede aplicar a una monarquía. O sea que si hay monárquicos aquí, no se preocupen mucho. Él era repúblico, pero como dije, él asesoró al infante Don Juan y de hecho el infante Don Juan defendía que debía hacerse un referéndum nacional para decidir si quería una república, no al estilo de la Segunda República, que eso es un cáncer, hablando feo, sino una república al estilo americano con las correcciones correspondientes de los vicios del sistema americano. Ahora voy a explicar en qué consistiría este sistema político, que no es algo inventado por él. Ojo, esto ya es un compendio, es decir, un conjunto de autores que a lo largo de la historia han hecho reflexión. ¿Cómo resolveríamos el problema del federalismo que está disgregando a la nación española, pero a la vez representando los intereses de esas regiones? Fácil, poniendo al diputado de distrito, suprimiendo a las comunidades autónomas, poniendo al diputado de distrito, que creo que es conocido en Puerto Rico, pero hay un problema. Creo que conocen el tema del gerrymandering, no sé si saben lo que es. No, explícate. El gerrymandering es cuando yo, por ejemplo, cojo un distrito, es decir, una agrupación que, por ejemplo, Don Antonio estableció, que es lo único que él innovó, que es la mónada, que es la agrupación vamos a decir, 100.000 habitantes, Ujú. que es aunque él dijo 100.000, pero vamos a decir 100.000, 10.000. Esos 10.000 habitantes, el político, si no hay un comité y otro requisito, que es la separación de poderes, si no ponemos eso, independiente del político, va a alterar ese distrito según conveniencia. Ejemplo clarísimo. Yo cojo e inserto en esa comunidad inmigrantes legales, que entran legales, ya no supongamos que entran ilegales como están haciendo en España, sino legales con sus papeles, que han estado sus años trabajando y son musulmanes. Vamos a poner de 10.000 metemos a 7.000. Ya estamos alterando la composición, estamos alterando claramente la Sí, composición. ¿Cómo se tiene que resolver esto? Muy sencillo. Un comité independiente, un comité independiente amparado por la justicia, y por eso ahí lo voy a enlazar con el segundo requisito, que es la separación de poderes, porque así este comité tendría garantías reales. Siguiendo esto, la representación no es nada más que la representación que yo, como ciudadano, cojo y yo no voto por ideología, porque la ideología no es nada más que un instrumento para embobar. Ustedes se creen mira, llámese papito o mamita. Al final todos defienden lo mismo. Porque cuando les viene un tío como le vino a Pedro Sánchez, como Larry Fink, el CEO de BlackRock, ¿qué pasa con eso? Que da igual la ideología, es supuestamente de izquierda, y la izquierda se supone que defiende a los trabajadores y no al capital de esa gente. Mira qué pasa. El PP lo mismo, vos lo mismo, Sumar lo mismo. Al final todos obedecen a uno mismo. Eso se solucionaría, en parte, porque también estaría una buena gestión de la política internacional, pero iré por parte. Tiene que haber una representación, dejar a un lado las ideologías y decir, mira, en mi región falta carreteras, en mi región falta una inversión en puertos, en mi región hace falta una zona económica especial porque puede haber unos ingresos importantes al Estado. Por ejemplo, eso se podría aplicar perfectamente a Puerto Rico, porque Puerto Rico es una zona alejada de España y le vendría bien un estatus económico especial como lo tiene Canarias, por ejemplo. ujú. Ese tipo de cuestiones con la representación política estaría garantizado. Si la mayoría del pueblo va a querer, porque no seamos ilusos, lo que están haciendo estos políticos es las ideas que ellos tienen van de abajo. Van de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, como nos quieren hacer creer. Eso es una ilusión. Eso es el problema de la identificación, que solo criticó un jurista alemán en el que se llama Gerhard Leitholf, antes Carl Schmitt, antes de entregarse al nazismo. Y incluso eso ya se habla del siglo XIV, sí, ríanse, los católicos, Marsilio de Padua habla de cómo Dios, por ejemplo, como todos somos hijos de Dios, por independientemente de que tú seas la representación divina de Dios, aunque tú seas mi gobernante,
por representación divina, yo sigo igual, hijo de Dios, por tanto, yo influyo, tú tienes que respetar la voluntad por Dios, por tanto, tú tienes que respetar que, que yo tengo el mismo derecho que tú, realmente, porque al final, y ahí es una cuestión muy, muy importante. Segundo paso, la separación de poderes. Actualmente, en España no existe la justicia, porque, por ejemplo, si existiera la justicia, no se habría votado la amnistía, porque va en contra de los principios. Y dirán, ¿por qué el rey firmó eso? El rey tiene dos opciones. O firma eso, o firma eso, que es lo que hizo, o básicamente, por honor y principios, como decía Montesquieu, abdico. ¿Qué pasa? Que generas una crisis institucional gravísima. Sería directamente atentar contra el régimen político. Sí, Y sí, aparte, comprendo. no olvidemos quién puso a Juan Carlos. No, no lo puso el pueblo español, lo puso Kissinger y después, bajo coacción de dictadura, dijeron o monarquía, o monarquía de partido o nada. Se acabó. Quiere ¿Qué decir, pasa? sí, quiere decir que Kissinger influenció en la política española y muchísimo, que hizo cambiar Muchísimo. Y en completamente España. América. Para mí, lo que hizo Kissinger en España, en Portugal y en Grecia no es nada más que la continuación del Plan Cóndor. Sí, el Plan Es Cóndor, yo sé exactamente cuál es. eso. Exactamente. Es exactamente eso. Y él de hecho decía, una frase hoy me la recordaron, que él decía, una España fuerte es una España peligrosa. Ujú. No lo dijo por las bombas nucleares, que como al contrario que la gente se piensa. Es porque sabían que si lleva un proceso de libertad constituyente, como conocían bien a Don Antonio era un tío que defendía el profundo acercamiento con Portugal y después, a través de ese acercamiento, acercarse a Hispanoamérica, con Brasil incluida. Con Brasil incluida. O sea, eso significaría, básicamente, pues, la Ucrania sería la Ucrania de Estados Unidos. Sería la Ucrania de Estados Unidos, quitando las diferencias que tiene, evidentemente, ambas cuestiones. Sí, Entonces, yo, yo lo que hago uno es, también, en base a, también, ya no me refiero a don Antonio, sino a Montesquieu, separación de poder real. Porque, porque tú, por ejemplo, en el ejecutivo, al final lo elige el jefe al final, esto es muy sencillo. Yo cojo como español, aquí tengo un boleto, tengo unos candidatos determinados. Es decir, no ya tenemos un error, ya estamos en lista. Aquí yo no tengo que tener una lista. Aquí los candidatos se presentan libremente y el pueblo escoge al candidato que le interesa, no a mí me lo dan en una listita masticado. Eso ya es un problema, porque eso te significa que ya el que está en la lista es fiel al jefe de partido y no fiel a ti. Eso es un problema muy grave. Después de eso, tenemos otro problema. El ejecutivo y el legislativo no están separados, porque al final gobiernan los cinco jefes de partido en proporción a la cuota de poder que conquista. Si el PSOE tiene 40%, imagínense, más o menos, el PSOE tiene 35% del voto. Vox tiene el 15%, y así con el resto en correspondientes proporciones. Tú quitas a todos los diputados que hay ahí y dejas solo a los cabezas de partido y el sistema seguiría funcionando. ¿Por qué? Porque al final votan a lo que dice el jefe de partido. sí, Eso, yo entiendo perfectamente, pero quiero hacerte una pregunta en cuanto a política, la relación de Canarias y España. Muchos dicen que Canarias se beneficia más de España que lo que España se beneficia de Canarias. ¿Qué tú me contestas a esas opiniones es que una tienen pregunta muy algunos? compleja eso. Es una pregunta muy compleja eso. Yo diría, es verdad que el Estado español, hay como estudios que dicen que como que no es, para España no es sostenible mantener Canarias. Y yo me río de esos estudios por una cuestión sencilla. No es sostenible ahora, pero si tú organizas bien todo, como tendría que, como yo más o menos he explicado, la cosa sí cambia. Y explico por qué. Canarias siendo la puerta de África y la puerta a América, me remito a lo que hizo Cristóbal Colón, no, no fue directo a América, se paró en La Gomera. De hecho, nada más tú pisas La Gomera ves la estatua de Colón, nada más pisar. Entonces, Canarias es una región
y más con lo que está ocurriendo ahora, que se han descubierto unos yacimientos de minerales estratégicos importantísimos para la industria tecnológica, que Marruecos se los quiere quedar, y en todo caso la disputa tendría que ser con el territorio legítimo, que es España, y si se aprobara el proceso de descolonización sería del Sáhara. La disputa tendría que ser con el Sáhara, en resumen, no con Marruecos. Dicho todo esto, es una absurdez afirmar que Canarias se aprovecha de España. Es más, Canarias se independiza, que a los 2 días los marroquíes hacen una marcha verde y nos toman. Y hacen lo mismo con los saharauis. Y sabiendo que está emitiendo en YouTube, voy a decir GED y puntos suspensivos, pero ya sabemos a qué nos referimos. Sí, Porque ya lo han hecho con los saharauis, desgraciadamente. sí, Entonces, escuchándote decir eso y me alegro que llegue ese comentario. La segunda pregunta sería esta. ¿No tienes tú preocupación de que algún día los marruecos quieran reclamarle a España las Canarias? ya lo están haciendo. Es una cuestión muy sencilla. En Marruecos, en su constitución, no define los límites de su territorio, Ujú. por muy sorprendente que sea, no define. Es decir, no, Marruecos no empieza en el territorio tal y acaba en tal. En España sí lo define, en muchas lo define. En Marruecos no. ¿Y qué pasa cuando eso? Eso significa que son unos imperialistas ansiosos de territorios que no les corresponden. Oh, Marruecos, primero, este es el plan de Marruecos. Marruecos primero lo que quiere es coger y acabarse con el Sahara, que le va a costar bastante porque cada vez el Sahara tiene más apoyo internacional. ¿Por qué? Porque Rusia ahora se está metiendo ahí, en África en general, y se está metiendo ahí también. Porque básicamente Argelia, que es el socio clave de Rusia en África, no va a dejar que se tumbe. Y Argelia y Marruecos se odian a muerte. Después de que, y para que tomen todo el Sahara Occidental, Argelia antes va a la guerra con Marruecos. Pero en el caso que consiguiera con otras vías eso, el siguiente paso de Marruecos tendría que ser Ceuta y Melilla. ¿Cómo lo harán? Pues sencillo. ¿Qué hicieron los políticos españoles del 98 con Cuba y Filipinas? ¿Qué hicieron ellos? La guerra ya estaba pactada. La gente se correcto, piensa que esto es una ilusión óptica. Esto correcto. no le digo yo que sea un chavalín que no sepa nada. Esto se Sí, recoge sí. en No, un no, montón de tú estudios. sabes y tú tienes razón, pero mi pregunta es la siguiente. Esa amistad que tiene Sánchez con los Marruecos, eso es sospechosa. ¿Y qué puedes tú saber si detrás de todo esto Sánchez está jugando una carta ahí que los españoles la desconocen y de momento No la suelta. salga con la sorpresa? Claro, claro. Entonces, ¿se El puede problema, confiar en Sánchez? mira, en general, yo no configuraría de ningún político. Eso es verdad, sí, Pero pero lo de en Sánchez, cuanto a dentro de Sánchez, lo que paga, yo no me fiaría vamos, que Sánchez tiene tanta basura, pero tranquilo, que si tuviera Feijóo también, porque ya se ha visto. Esto es una cuestión ya de todo. Mucha gente dice que elegir Pegaso, pero es más sencillo. Ya en el 74, cuando ya España, Juan Franco ya estaba moribundo, ya se estaba planteando la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos. Y además, Estados Unidos amenazó a Juan Carlos que como no lo hicieran, también se iban a comer Canarias. ¿Cómo lo oyen? Se iban a sí, comer a sí, Canarias. Canarias, sí. Y tranquilo. Y es más, Canarias le interesa a Estados Unidos. Históricamente le interesa. Y digo por qué. Porque, por ejemplo, durante la guerra, esta estúpida guerra del 98, pues desgraciadamente los Estados Unidos estuvieron a punto tras mandarle unas cartas al gobierno español diciéndole o se rinden, ya están rendidos, pero bueno, o, o lanzamos el siguiente plan, que es básicamente unas escuadras que invadan Canarias, cosa que ya desde el mando político, mando militar estadounidense
dijeron que no se podía hacer. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el presidente Theodore Roosevelt dijo eso como una forma de chantar al gobierno sí, español. Entonces, a lo que vamos. Esto, esto todo está hecho paso por paso por paso. Todavía queda un primero Marruecos. Marruecos no necesita ni coger una flota y mandarnos a ganar. Eso es ya antiguo. Eso es lo que haría Marruecos en todo el rato, es lo que está haciendo ahora. Meter inmigración y reemplazo, sustitución de población. Sustituimos a los canarios por marroquíes. ujú, Y luego tienen un plan diseñado para comprar todas las empresas canarias. ¿Para qué? Para hacer control económico. ¿Para qué? Sabiendo que el régimen político español no es una democracia, sino una oligarquía, y como saben, en una oligarquía el factor de gobierno es la corrupción, van a coger con esas élites económicas que van a tener y van a hacer lo siguiente. Van a coger y vamos a empezar a los políticos. Por ejemplo, cuando todavía que creo que están los barcos que Marruecos están poniendo al ladito de los límites territoriales con Canarias, en Coalición Canaria, que es el Partido Nacionalista Canario, llamó a Pedro Sánchez diciendo que respondiera, por favor, que no mandara barcos al Mar Negro, básicamente, algo que a los españoles no les interesa para nada. No, él ni caso omiso. Él los mandó y básicamente a través del representante de estas cuestiones, que es el expresidente del gobierno de Canarias, le dijo a callar la boca y hacer caso al jefe. Así de sencillo. Pues claro que tengo miedo. Miedo no en el sentido de que pueda ocurrir, sino miedo en el sentido de que sabiendo que en España todavía tenemos tiempo de reacciones, más, esto no lo dicen mucho los saharauis y no lo dicen porque sí. Vosotros si os ponéis las pilas, destruís a Marruecos en un día y sin tirar una sola bala. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el 80% de las exportaciones de Marruecos tienen que pasar por España. Y si tú le cierras el grifo económico, Marruecos entera se muere de hambre. eh, mira, la preocupación mía es esta. Hay un grupo de puertorriqueños que queremos buscar la reunificación con España, pero la pregunta es esta, si algún día se logra, ¿qué tan confiado puede estar el puertorriqueño de que algún día cualquier país quiera quitarle ese territorio a España? Porque yo veo que España es muy floja en defender a sus territorios. Es tan floja que a veces cuando le quitan los territorios, también España decide quitarle la nacionalidad a esa misma gente que ha vivido por tantos años los territorios y ya no los Mm. quiere reconocer ni como español. Eh, Sencillamente el tema es el siguiente. Si yo siempre lo he dicho, si los puertorriqueños quieren volver a ser español, yo la apoyo, porque es una cuestión lógica e histórica. De hecho, ya Ujú. Franco intentó que Puerto Rico volviera a ser español. El problema que yo le veo realmente es que el régimen político que hay en España actualmente no es el mejor para que, no en cuanto mira, Puerto Rico se incorpora a España hoy y tendría más cosas que en Estado, que el trato de Estado libre asociado que tiene hoy, no lo tiene. Sin embargo, yo creo que, y es una cosa muy importante, no defiende el territorio, no defiende una cuestión sencilla como los intereses de la región. Entonces yo, para que Puerto Rico se incorpore a España, que ojo, aún así con lo que pasa hoy, tiene sus ventajas. El problema está que para mí tiene que haber un cambio de sistema en España. Creo que eso la gente en España está poco a poco despertando y dándose cuenta. ¿Tú crees que lo Y va a aparte, haber? creo que la reunificación de Puerto Rico y España todavía le queda mucho y creo que las cosas hay que ir poco a poco. Esto es un camino. Sí, sí, sí. Y creo que al puertorriqueño lo que realmente le preocupa, visto las experiencias que ha tenido con Estados Unidos, no es nada más que yo creo que el Puerto Rico se siente como al marido, al hombre que le pierde su mujer por una enfermedad y necesita recuperar, que echa de menos esa esencia de esa persona. Yo veo al puertorriqueño como que le han quitado esa alma, que también yo lo entiendo porque a veces yo lo noto aquí.
como que se quita la parte de lo español, pero quitando esto, yo creo que el puertorriqueño, si se incorpora aquí, se le va a recuperar gran parte del alma. Pero yo creo que eso se tiene que hacer bajo unas condiciones, condiciones determinadas y circunstancias. Entonces, poco a poco creo que la cosa va a ir aflorando. Sí. ¿A qué se debe que en las elecciones que yo he visto en España, los canarios como que se van a favor? Es mi percepción, ¿no? Quién sabe si he equivocado, pero he notado que los canarios se van más a favor de Sánchez que de cualquier otra político en España, ¿no? Voy a explicar esto muy sencillamente. Tenemos que tener cuidado al asociar al partido a determinado grupo de personas, porque, por ejemplo, vamos a explicar esto muy sencillo. Hay muchos funcionarios que no están de acuerdo con Sánchez, sin embargo lo vota. ¿Por qué? Porque él sabe que va a mantener a esos funcionarios mientras otros, en apariencia, van a decir, porque ellos tampoco son conocedores como yo de estas cuestiones, tanto, dirán, vamos a seguir votando porque al final me da de comer y tú no le vas a morder la mano y que te da de comer. Ahora, en Canarias, ¿qué pasa con Canarias? En Canarias siempre ha habido una especie de tres partidos. Está Coalición Canaria, que es el rey de esto, que, que nosotros vemos. Coalición Canaria es una suerte de partido atrápalo todo, en teoría, pero al final es un partido regionalista que busca sus propios intereses. ¿Qué pasa? Que muchas veces se alía con el PSOE. Claro, cuando es un sistema proporcional, yo en base a mi proporción de votos en la tuya, pues pacto. ¿Qué pasa? Que Coalición Canaria ha pactado tanto como PP, pero con PSOE. ¿Qué pasa? Últimamente, como Coalición Canaria se dice que tiene muchos lazos con Marruecos, muchísimos, porque es más, hay un vídeo famoso en las redes como que ellos se ven bailando con empresarios marroquíes, Sí, literalmente lo vi. bailes marroquíes. Sí, sí, lo he Pues visto. ese vídeo, pues tú te das cuenta cómo están, y entonces pactan con el PSOE, pactan con el PSOE más que con el PP, aunque el PP haría lo mismo, ¿eh? Ojo, Sí. el PP lo haría lo mismo, pero lo que pasa es que lo haría de otra forma y más callado, pero lo haría. El tema de eso es que Canarias es una región que está muy, a ver, no marginada, porque marginada implica siempre que que ese lugar esté como apartado, sino que ese territorio como que se siente como que no le ayuda suficiente con ciertas cuestiones, por ejemplo, el tema de la inmigración. Y claro, recurre muchas veces a los discursitos populares del PSOE, de todo para el pueblo, los discursos populares de izquierda, básicamente, de supuesta izquierda. Entonces, yo creo que la gente sigue votando mucho al PSOE en Canarias, y por eso, y también voy a comentar otra cuestión importante. En estas elecciones en Canarias, ganó Coalición Canaria y el PP. Y también hubo un repunte de Vox, pero también quiero advertir una cosa. Hay pruebas, no sé si conocen a Gabriel Araujo, que es un perito judicial político especializado en estas Escucho, cosas. he oído eh, hablar de él, sí. Indra. Muchos me llamarán loco por esto. Incluso hay gente con la gente con la que me estoy formando que a veces, que a ver, que se lo cree, pero cree que no es lo fundamental. Pero para mí es una cuestión muy importante, una cuestión muy sencilla. Estamos recurriendo al mismo caciquismo que Sagasta y Cano del siglo XIX. Algo que te demuestra ya quién es el partido dominante, porque el PSOE al final es el partido dominante, no en Canarias, en España, porque al final el PSOE lo crearon en Suresne, lo crearon a través de la Fundación Friedrich Ebert, que al final está asociado con quiénes, con los Rockefeller y con los Rothschild, que te das cuenta. Al final, esto es, yo no soy pesimista por pequeño, al contrario, tiene muchas ventajas, tiene muchísimas ventajas. Pero yo considero que para que llegue esa reunificación, y en España creo que ya está empezando a aflorar el mensaje, y
verán cómo esto que estoy diciendo hoy se va a empezar a cumplir con el paso del tiempo, cómo empezarán a ver ciertos mensajes, de cómo la gente en España está despertando y dándose cuenta de la realidad del sistema, y que ni unos ni otros, y que cuando se consiga eso, ya vieron cuando fue lo de mi compañera Net, fue lo de la ONU, lo de la declaración ante la ONU, Sí, todo el sí. mundo en España se volvió loco con eso, y más en Canarias, porque en Canarias somos una región que somos la región más cercana con América, porque literalmente la mitad la gran mayoría de los canarios han sido inmigrantes hacia esos territorios, sin más allá, sí, mitad venezolano. Sí, Entonces, quería preguntarte eso, ¿cómo cayó en España lo de Anet y lo del otro muchacho que fue a Naciones Unidas? He visto que Juan ha Miguel, tenido gran repercusión en España que en el mismo Puerto Rico. Pues en Puerto Rico, no se mienta, en la prensa, solamente en una emisora regional del pueblo mío fue que se mencionó, pero ¿cómo ven eso? De que nosotros, los reunificacionistas, pues, fuimos a las Naciones Unidas y ¿cómo en España le cayó eso? pues yo noto eso muy bien, y aparte que yo ahí también me di cuenta cómo la gente, no sé si es algo, también algo como de herencia. Yo a veces pienso que como que la gente, a pesar de todo lo que ha venido con este sistema, como que la gente todavía sigue conservando parte de sentimiento español, y sabe que realmente que hay ciertas cuestiones en América, y todo lo que nos cuentan de la leyenda negra y esas idioteces, pues sabe que es mentira, y que yo, por ejemplo, hasta mi madre que no ve mucho la tele, está más pendiente de otras cosas, hasta me comentó de eso y me dijo, ¿qué opinaba? Y yo le dije, más, ¿qué voy a opinar? Es un territorio que fue español, que en su corazón siguen sintiéndose españoles, y que les han quitado su identidad y les tratan como una birra. ¿Qué quieres que te diga, más? Y incluso entre mis compañeros que están más pendientes del fútbol, de salir de fiesta y esas cositas, pues básicamente me dijeron, mira, pues me gustó esto. Lo todavía tiene ese sentimiento, y creo que fue muy positivo en general. No le gustó mucho, no creo que al fondo, a ciertos sectores, pero Sí, yo porque también entiendo. se intentó desprestigiar como fue Margallo, como siempre, Sí, aparentando ser honesto, pero al final siempre mete la puya, y diciendo como que era un movimiento minoritario, como si él no conociera que los movimientos siempre son minoritarios y después por consiguen su supuesto. hegemonía cultural y conquistan su objetivo. Sí. Al Te final, muy buena noticia, creo que para sí, desde aquí que noto que el tema de Puerto Rico. Aparte, con el tema del reggaetón, que no es algo que a mí me guste personalmente, pues ya se asocia, para bien o para mal, se asocia a Puerto Rico a eso. sí, Entonces, como que da mucha curiosidad pensar como que Puerto Rico sea parte de España, y cuando les cuentas que tiene un fundamento histórico, pues como que se vuelve muy ansioso, y eso es lo que yo noté cuando se lo comenté a mi eh, amigo. ¿cuándo descubriste tú que Puerto Rico tenía una relación histórica con España? Porque Llámame loco, pero a los 15. muchos españoles no sabían ni que Puerto Rico existía. Y a fuerza de los videos que hacemos nosotros y presentamos a los peninsulares la condición de Puerto Rico, es que muchos o la mayoría ya se han dado de cuenta realmente quién es Puerto Rico, dónde está Puerto Rico y están comenzando a hacer turismo en Puerto Rico. Pero muchos no sabían y tú que eres muy joven, te pregunto, ¿cuándo tú comenzaste a interesarte sobre Puerto Rico, sobre el reunificacionismo y todo esto? Eh, a ver, a los 14 es cuando empecé con todo, pero realmente con el tema de la historia, primero, la historia en general, y cuando conocí a Puerto Rico, y realmente fue a los 15 16 si no me equivoco, y después, claro, yo tenía el relato oficial, ojo, el relato oficialista de que perdió una guerra, tal, Estados Unidos se lo quedó,
tal, España fue como, no como Francia, pero sí como un imperio degenerador. Bueno, yo sabía en el fondo que había algo ahí que no cuadraba. A los 16 17 yo ya dije, aquí no me cuadra algo. Y yo, a la vez que ya empezaba a entrar en mi activismo civil con el tema de Antonio García Trevijano, pues también conocí que él también tenía muy clara presencia con Puerto Rico, porque hay documentos como que él recoge que él defendía también, como que Puerto Rico a través de un referéndum escogía también si quería ser parte de España o no. Ujú. Ya estamos hablando de Franco, de Trevijano, que era el rival de Franco. Estamos hablando de ahí de algo común a los dos, que es la cuestión nacional de España. Entonces, yo a los 16 entendí que España no es una cuestión ilusoria, que no es una cosa que se pueda decidir, que es más que un sentimiento, es una cuestión visible, que se puede ver, se puede comprobar. ¿Cómo ves eso? A través de la historia, la cultura, el arte, la tradición, como ya expliqué anteriormente. Entonces, yo estoy comprometido con esto, pero también estoy comprometido con dos cosas. Con esto, porque creo que si España quiere volver a hacer algo importante, que creo que lo volverá a hacer, primero tiene que recuperar la esencia de lo que ha sido España, de una forma u otra. ¿Y cómo se hace esto? Ahí es cuando llega la respuesta. El hispanismo. El hispanismo a mí me da la respuesta. Me dirán, es una ideología. Vale. Sí, Como toda ideología tiene verdad y falsedad. ¿Qué pasa? Que el hispanismo tiene una característica especial. El hispanismo, más que una ideología, se comporta como una escuela de estudio. Es decir, porque tú en el hispanismo te ves desde gente de derecha hasta gente de izquierda. Ejemplos sí. claros. Santiago Armesilla y te ves a una chica, una mujer, Mamela Fialo, por ejemplo. Otro caso. Antítesis totalmente. Sin embargo, a mí me da un análisis histórico real de lo que ocurrió en el caso que nos compete, que es Puerto Rico. Ujú. En Puerto Rico, yo ahí ya a los 18, que es cuando ya acabé de consolidar todo, dije, Puerto Rico es una provincia de igual trato que cualquier otra. Entonces ahí ya dije, aquí ya no me cuadra. Empecé a investigar si había movimientos reunificacionistas y ahí dije, mira, los hay. Y después valoré, ¿estos movimientos son realmente que partidistas, ideológicos independientemente de lo que piense cada uno, lo que busca es una integración con España y ser parte de España y a través de unos mecanismos justos, como puede ser que la gente simplemente decida lo que quiere con el territorio en el que vive, decida lo que quiere hacer? Y yo dije, perfecto, pues nada, soy reunificacionista. Y aparte, a partir de ahí fue desarrollando, mira, sí, mis argumentos a favor de que Puerto Rico vuelva a ser español son estos, estos y estos. Sí. Ya para terminar, tú sabes que en Canarias viven muchos cubanos, dominicanos. ¿Se ha tropezado con algún puertorriqueño tú allá? Puertorriqueños, a ver, si no me acuerdo mal, creo que sí. Sí, Cubanos, hombre, me he criado con venezolanos y sí, cubanos, he conocido a dominicanos, sí, pero puertorriqueños creo que solo dos o tres. sí, Pero descendientes conozco unos cuantos, descendientes de puertorriqueños sí, porque tras lo que fue el 98 muchos inmigraron a Canarias, sobre todo en la década de los 30 sí, sí, para sí. después volver 10 años después a América, Volver a América, sí. desgraciadamente. Sí, pues mira, Efraín, yo te doy muchas gracias de tu haber participado en el canal de YouTube y en la radio emisora La Voz de Borinquen. Yo espero que no sea la primera y última vez y gracias por aclararme varios puntos de la historia que yo quería entender con la relación política que hay entre Canarias y España, porque me interesa bastante, siendo que nosotros estamos buscando pues una reunificación con España. Así que yo te doy las gracias y encantado pues conocerte y platicar contigo. Igualmente.
un gusto y espero que dentro de mi juventud y mi falta de experiencia todavía, lo que hayan escuchado les haya gustado. No, sabe más que mucha gente que yo conozco que dicen que saben de política, historia y no saben nada. Tú por lo menos eres un libro abierto para los jóvenes, tanto españoles como de Puerto Rico, porque a tu edad que muy poca gente, muy pocos jóvenes se dedican a, inclusive a estudiar la propia historia del país de uno. Así que yo te doy las gracias, encantado y será hasta la próxima. Mm, Gracias. A ver, y espero que les haya gustado a todos esto. Sí, bueno, leerá los comentarios y más luego te mando la grabación para que la guardes. Vale. Ok, tenga buenas noches, porque allá es de noche ya, ¿no? Sí, ya, mira, ya se puso. Mm. Sí. Pues hasta luego, cuídate.